Buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de razonamiento verbal, ¿ya? Con el tema análisis pragmático de un texto. Muy bien. A ver, empezamos. Cuando hablamos del análisis pragmático, ¿ya? Estamos hablando de un análisis general de un texto. Es decir, cuando tú lees el texto, tienes que entenderlo a cabalidad. Tienes que tomar todos los aspectos, o sea, tienes que usar todas tus capacidades, ¿no? Para poder comprender el texto, ¿ya? Porque el texto que te están dando es un texto complejo, es un texto un tanto filosófico, ¿ya? Entonces, implica que tú hagas un análisis general. Te voy a indicar qué cosa es en sí un análisis pragmático. A ver, acá te dice, ¿qué es el análisis pragmático? A ver, la pragmática, primero te dice, es el estudio del lenguaje puesto en uso. Y a ver, la pragmática es una ciencia dentro de la lingüística, pertenece a la lingüística, ¿ya? A ver, te dice, vamos a leer la definición primero. Te dice, la pragmática es el estudio del lenguaje puesto en uso. Es decir, vincula a un texto, a un contexto y a una situación comunicativa, ¿ya? Y a una situación comunicativa concreta. Por ello, al analizar un texto desde la perspectiva de la pragmática, debemos considerar los siguientes elementos, ¿ya? Es decir, cuando tú analizas el texto vas a tener que ver mucho el contexto. O sea, un discurso, ¿bajo qué contexto te lo está diciendo? ¿Cuáles son esos elementos que tienes que tomar en cuenta? Son estos, ¿ya? Primero tienes que tener en cuenta la situación. Cuando tú lees, tienes que decirle, a ver, ¿en qué situación está el texto? A ver, en esta parte se analiza el lugar y el tiempo donde ocurre el discurso. La situación, dice, ¿en qué lugar? ¿Ya? ¿Cuál es el ambiente? Puede ser una ciudad, ¿ya? O puede ser el campo, ¿no? Tienes que ver el tiempo, ¿en qué ciclo? ¿No? Cuando hablamos de contexto sociocultural, es decir, ¿para qué personas está dirigido el texto? Puede ser para un lector culto o puede ser un lector inculto, ¿ya? Tienes que ver las personas presentes y el tipo de relación. Las personas, o sea, qué personas son las que, o sea, en otras palabras, los personajes, ¿no? La información, o sea, tienes que comprender el texto, el emisor, el autor, quien ha escrito el texto, y ese texto para quién ha sido escrito, en ese caso, el destinatario. Muy bien, es decir, un análisis pragmático implica un análisis global, ¿ya? Un análisis completo del texto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De cómo realizar un análisis pragmático, ¿ya? A ver, muy bien, empezamos. En el primer texto que ustedes tienen en su separata, te dice, mira, a todos en algún momento, vamos a proceder a leer, ¿ya? A ver, un momento, vamos a colocar el colorcito, ya, muy bien, dice. A todos en algún momento, te dice a todos, tienes que analizar palabra por palabra porque te va a generar, a todos en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular. A todos, cuando te dice a todos, es a toda la humanidad. Todos, el ser humano en sí. En algún momento, o sea, en algún tiempo de nuestra vida, se nos ha revelado nuestra existencia. Existencia, ¿ya? Puede tener muchos conceptos, pero ¿a qué se está refiriendo cuando dice existencia? En este texto, se nos ha revelado nuestra existencia, o sea, nuestra forma de ser, nuestra vida, ¿ya? Como algo particular, intransferible y precioso. Nuestra existencia, nuestra conciencia es algo propio, te está diciendo, ¿no? Entonces, a ver, en este texto tienes que analizarlo con mucho cuidado, cada oración,
para ir entendiéndolo a qué cosas se está refiriendo, ¿ya? Pues este tipo de textos hay que tener mucho cuidado. Dice, casi siempre, dice, esta revelación se sitúa en la adolescencia. Cuando te dice esta revelación, ¿a qué revelación se está refiriendo? ¿Ya? Entonces, ¿a qué revelación te está diciendo? Te está diciendo acá, se nos ha revelado nuestra existencia, nuestra forma de ser, o sea, nuestra conciencia. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. ¿Qué te está diciendo? Es decir, nuestra conciencia, nuestra forma de ser, cuando tú entiendes, cuando nosotros somos conscientes de nuestra existencia, de qué cosas somos nosotros en este mundo y para qué vivimos, te está diciendo este texto, eso se revela, eso lo descubres, pero dice, en la adolescencia llega esa inquietud, ¿ya? Hasta ahí vamos entendiendo. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Un sabernos solos, es decir, un sabernos solos. ¿A qué se refiere el sabernos solos? ¿No? Quiere decir que nosotros, en nuestra soledad o nosotros mismos, nos entendemos a nosotros mismos, qué cosas somos, entendremos nuestra identidad, nuestro sexo, entiendes tus gustos, ¿no? Tu carácter, te entiendes a ti mismo. Eso es lo que te quiere decir. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la nuestra conciencia. Es decir, que se forja ya la conciencia, ¿no? La de nuestra conciencia entre el mundo, te dice. Es cierto que apenas nacemos, nos sentimos solos. Cuando nacemos, nos sentimos solos, te dice. Pero niños y adultos pueden trascender su soledad, niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o trabajo. El juego, en el caso de los niños, y trabajo en el caso de los adultos. Es decir, los niños y los adultos cuando se sienten solos, o sea, hay una carencia, ellos pueden olvidarse de eso o pueden olvidarse de su conciencia, de ese sentir que puedan tener, de esas preguntas, de esas interrogantes, se pueden distraer o sentirse acompañados con el juego, ¿no? Genera una distracción, y en el caso de los adultos con el trabajo, ¿no? Aplacan su soledad con más trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, porque un adolescente es un niño, está dejando de ser niño, pero todavía no es adulto, todavía no es joven, ¿no? Es un adolescente. Queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. Dice, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. La riqueza del mundo puede entenderse como sus placeres, ¿no? Todos los placeres, lo que te genera el mundo, ¿ya? El adolescente se asombra de ser, de ser, o sea, se asombra de su existencia, se asombra de su conciencia, ¿no? Y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia. Te das cuenta que acá tú están usando bastante metáfora, ¿ya? Entonces tú tienes que, en caso, compararlo. Dice, inclinado sobre el río de su conciencia, ¿no? Es decir, el adolescente, su conciencia está en constante cambio, está en constante pregunta, ¿no? Un río siempre es constante. Se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo, ¿no? Siempre, bueno, se está forjando su identidad el adolescente, te está diciendo en síntesis, ¿no? La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en preguntas. El niño simplemente
el niño se caracteriza por disfrutar, por estar alegre, por sentir, ¿no? Se preocupa del presente. Pero en el caso del adolescente ya comienzan las interrogantes, piensan las preguntas, ¿ya? La conciencia interrogante, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos leído el texto. Entonces, cuando tú vas leyendo el texto, tú tienes que hacer muchas comparaciones. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Por qué? Porque las preguntas son un poco complejas, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta que te dice, el posible autor del texto es, este texto, ¿quién pudo haber sido escrito? ¿Quién pudo haber escrito este texto? ¿Pudo haber escrito quién? Un antropólogo, a ver, un psicoanalista es un psicólogo que analiza la conciencia, ¿no? La psiquis, el pensamiento. Un antropólogo, una persona que estudia el fenotipo, ¿no? De las personas, estudio de la persona. Un literato es un poeta, ¿no? Un escritor, ¿no? Un artista. Un publicista es alguien que simplemente lo que hace es publicitar, informar, persuadir. Un esquizofrénico es un loco. ¿Cuál de estos tres podría ser? Nos quedamos con el psicoanalista. A ver, ¿de qué cosa en síntesis te está tratando el texto? Te está diciendo de que el adolescente tiene muchas interrogantes, que el adolescente tiene la conciencia, ¿ya? Se forja con mayor intensidad en la adolescencia, ¿ya? El niño no se preocupa mucho, muchas preguntas referentes a su existencia porque se distrae fácilmente con el juego y el adulto, bueno, ya vivió y en el caso que tenga cierta soledad, pues se puede distraer con el trabajo, ¿ya? Entonces acá está hablando básicamente de la conciencia del adolescente, que es una etapa muy, muy importante porque es ahí cuando el adolescente pone las bases de su personalidad, de su carácter, ¿no? Entonces, vamos a ver. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito del autor? O sea, ¿ves? Acá te está preguntando el autor. O sea, ¿con qué finalidad el autor ha escrito esto? A ver, te dice, la negativa actitud del adulto frente al adolescente, o sea, que tiene una visión negativa del adulto, yo creo que no. B, la notoria precariedad emocional del adolescente, puede ser. C, el difícil tránsito de la niñez a la adolescencia, mm, puede ser. El mundo de los adultos frente a los adolescentes, no. E, una reflexión crítica en torno a la figura del adulto. Yo creo que me quedo con la B, una precariedad emocional del adolescente, ¿no? El adolescente, hay muchas conjeturas, muchas inseguridades. Muy bien, de eso básicamente es un análisis pragmático, ¿ya? Es analizar todo. Bueno, en sí, algunos de ustedes ya quizás hacen un análisis pragmático, ¿no? Dice, profesor, pero yo siempre cuando leo el texto hago siempre estos análisis, ¿no? Me preocupo quién escribió el texto, quién es posiblemente el autor que haya escrito, para quién crees que haya escrito, me preocupo de estos aspectos. Entonces tú sí estás haciendo un análisis pragmático. Entonces el análisis pragmático de un texto es un análisis exégeto, o sea, un análisis completo de un texto, ¿ya? Tomando en cuenta el contexto, ¿no? Tomando en cuenta la realidad en la cual vivimos. O sea, lees el texto y tú mentalmente, ¿qué estás haciendo? Lo estás comparando con tu vida. Es decir, cuando tú estás leyendo este texto, lo comparas, ¿no? Para poder entenderlo, lo tienes que comparar con quién, con la vida real, o con la vida de uno mismo, o con la vida de alguien, o con algún ejemplo, algún hecho que haya pasado, lo comparas. Si te das cuenta, este texto toma situaciones de la vida real y lo que implica para que tú puedas comprender ese texto es, ¿qué cosa? Buscas, en ese caso, compararlo, ya sea contigo o con, ¿no? Con otras personas. Entonces, eso es el análisis pragmático. Muy bien, sí, chicos, este tipo de textos es, bueno, lo que tienen que hacer en sí es leer, ya, leer mucho, usar el diccionario si no conocen alguna
el significado de algunas palabras y bueno, y responde las preguntas. Bueno, muy bien chicos, los dejo. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Que tengan un muy buen día.